acompaña este viernes aquí en el estudio Mauricio Curi, experto en asuntos de comunicación, manejo de crisis. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido. Con un gusto, como siempre, estar aquí los viernes contigo, Rodrigo. Oye, pues hay muchos temas importantes en el manejo de la comunicación y uno de ellos, justo lo vemos ahora con el presidente de la Unión Americana, tiene que ver con, por un lado, la comunicación que se hace en los canales naturales o más normales y por otro lado, lo que ocurre en redes sociales. Yo creo que se va a estudiar durante décadas desde la óptica de comunicación, pues el daño que se ha hecho a veces Donald Trump con sus tuitazos, ¿no? Es decir... Y el daño que le ha hecho a los demás. Que ya sobrepasa, digamos, el ámbito, pero lo mismo ocurre con las empresas a veces, ¿no? Hay un divorcio en algunas ocasiones entre lo que se comunica en unos canales y lo que se comunica en otros, particularmente redes sociales. Sí, mira, las redes sociales, digamos, van logrando éxito en seguidores y en difusión cuando conectas emocionalmente con la audiencia. Claramente hemos visto cómo estas redes sociales se han venido, digamos, adaptando de una manera cotidiana a la vida de muchas personas. Y uno de los aspectos fundamentales que se detonó la semana pasada es ¿qué hago yo, persona, de mis redes sociales? ¿No? Porque empezó a haber como una especie de pánico generalizado de que llegando a Estados Unidos te iban a pedir tu password, Claro, sí. y qué es lo que iban a encontrar en tus redes sociales. Y eso lo trato normalmente, sobre todo con los alumnos de las universidades, porque las redes sociales tenemos que estar conscientes que no son privadas. Muchas personas creen que lo que postean, que lo que dicen, que lo que están retuiteando, dándole like, es algo privado. Y no es así. Yo les hago el ejemplo que una red social es como si todo lo que tú postearas lo imprimieras y lo pusieras en la fachada de tu casa. Eso es Claro. tan público, ¿no? Sí. Entonces, hoy tenemos más que nunca estar conscientes si somos congruentes en nuestra vida privada con nuestras redes sociales. Por supuesto. Y además hay que decirlo, porque esto que mencionas es muy importante, no solo aplica para cruzar la frontera, que de hecho es un poco absurdo, digamos, ya averiguando, porque pues finalmente no creo que tengan tiempo, cuando uno ve lo que tienen que procesar los agentes de migración en Estados Unidos, Es una locura. pues, o sea, no se van a poner a ver si tienes un meme de Donald Trump o no, porque además es una democracia, ¿no? Y en una democracia se vale el disenso y tú puedes entrar a un país aunque no estés de acuerdo con su presidente. Definitivo, y la libertad de expresión tiene que ser Y el- privilegiada, es la primera enmienda, ¿no? De los Exacto. Estados Y es lo mismo que ocurre en México, ¿no? Es decir, un estadounidense que viene de visita no necesariamente tiene que estar de acuerdo con las políticas del presidente Enrique Peña Nieto o con las políticas de Mauricio Macri, etcétera. Así no funciona el mundo y no está funcionando así. Ahí, digamos, Es una buena correcto. parte de mito. Pero es muy cierto que también, por ejemplo, cuando una persona busca un trabajo, los reclutadores muy probablemente van a buscar si esa persona tiene Twitter, Totalmente. si tiene un Facebook abierto, qué es lo que pone en estas redes sociales, y eso va a ser un factor de toma de decisión para los que te contraten o los que hagan negocio contigo. Y ahí es importante mantener esta dimensión en donde prácticamente todos son personas públicas, ¿no? Todos Sí, somos personas y, públicas. y verdaderamente estar conscientes que al volcarnos a hacer comentarios en las redes sociales, cuando ya somos, digamos, usuarios frecuentes o participativos, porque hay muchas personas que solamente recuperan información pero no participan, pero ya cuando decidimos ser participativos, tenemos que entender cuál es nuestro rol o cómo queremos proyectarnos hacia el mundo y cómo queremos que el mundo perciba a nuestra marca personal allá afuera, ¿no? Ahora, ¿cómo percibes a los directores generales? Porque yo los veo muchas veces muy acartonados, pero aquellos que logran entender cómo plantearse una red social con la parte auténtica que tienen sus personalidades, un buen caso podría ser Richard Branson. Totalmente. Conozco muchas personas de alto perfil que manejan sus propias redes sociales. Bueno, obviamente Donald Trump es un ejemplo. Claro. Pero ¿cómo los ves a los directores generales de empresas y a los directores en general cuando se aproximan a las redes sociales? Porque a veces justo los veo con esta caución de no es lo mismo que pongas un tweet a que mandes un comunicado de prensa, ¿no? Y esa dimensión también hay que entenderla. Definitivo. Fíjate que limitando este comentario solo a México, yo los veo pasivos, ¿no? O sea, la mayoría de los directores generales con los que convivimos cotidianamente a través de la labor que hacemos de comunicación estratégica, vemos que el director general en México es temeroso a postear, es más bien buscan las redes sociales para documentarse más que para poder marcar una diferencia o para mostrarse como líderes de opinión, y desafortunadamente no ven el potencial
que puedan tener, porque muchas de las personas justamente lo que quieren de los CEOs de las empresas es conocer su visión, conocer su punto de vista. Branson es un gran ejemplo, lo acabas de citar. Tan solo la semana pasada poníamos en LinkedIn un comentario que es cómo ser feliz, y lo ponía Richard Branson, ¿no? Y era una columna muy interesante de cómo logras la felicidad siendo auténtico. Y es que diría que un director general en estos tiempos y un director o cualquiera que tenga una posición de responsabilidad no puede entenderse sino como comunicador, es decir, Claro. hay habilidades gerenciales, hay habilidades administrativas, pero una que ya cada día se vuelve más indispensable es la de saber comunicar, porque el liderazgo consiste en inspirar, comunicar, plantear, digamos, ciertos horizontes, ciertas brújulas, y esto se hace de manera muy notable a través de estas nuevas plataformas. No, y lo que señalas además de que es sumamente cierto, es muy importante para las empresas. Cada día más, en términos de la evaluación reputacional de las compañías completas, un porcentaje cada vez más importante radica en la imagen del CEO de la empresa en términos de liderazgo, de integridad, de innovación. Entonces, si el CEO es una persona pasiva en las redes sociales, no está haciendo su chamba en términos de construir esa reputación corporativa de la empresa a la que representa él también, ¿no? Y eso que mencionas también lo vemos en la sociedad porque no se ven los empresarios figuras, o no se ven en muchos casos, figuras que puedan inspirar a la sociedad, ¿no? A diferencia de lo que observamos en Estados Unidos, de todos los espectros, ¿no? Tienes un Rupert Murdoch, ahora ya no tuitea tanto, pero sí que ha sido a momentos activo, Sí. pues distintos líderes, el propio Howard Schultz más o menos tuitea, que van, digamos, haciendo una comunicación precisa, pero también que va generando inspiración y sobre todo un diálogo mucho más auténtico con la sociedad, ¿no? Totalmente, y lo que tú decías, inspiración. Si vemos a gente que ha generado una startup y nos va actualizando de cómo va viviendo esa evolución y el éxito de su startup, cada vez más jóvenes toman esa inspiración para hacer cosas distintas, para atreverse y no encajonarse dentro de límites que solamente nosotros nos imponemos, ¿no? Ahora, también entiendo que hay una brecha generacional, a veces no tiene que ver con la edad, pero sí con la adopción de la innovación. ¿Cuál sería tu primer consejo o lo primero que le dices a un director general para que se acerque? Porque a veces lo ven como han estado trabajando centrados en otras herramientas a lo largo de una larga carrera profesional y pues luego dicen, pues a mí el Twitter o el Facebook o lo que sea, LinkedIn, pues ¿de qué me sirven? ¿Cuál sería tu primer consejo para aproximarse a esto? La mejor forma para un directivo de alto nivel, sea un CEO o cualquiera de su staff, es contar con su área de comunicación estratégica que les parquen una parrilla de mensajes, de acuerdo a los mensajes clave de la empresa, y ellos lo traduzcan en sus propias palabras, que los traduzcan en cómo ellos hablan y vayan familiarizándose con esto. Claro. Una vez que lo haces de manera táctica, el empezar a fluir de manera natural es mucho más sencillo. Porque seguramente ya lo hacen.